vamos a comenzar. Mire, esto lo vamos a hacer a lo mejor un poco diferente a lo habitual, pero es mejor. Esto es mejor porque lo vamos a hacer un poco detenidamente, como tipo taller, para reflexionarlo. Por lo menos vamos a intentarlo. Voy a tratar de que no se extienda, porque el tema es amplio y eso deriva en otra para terminar en una conclusión. Y la conclusión que nos interesa a nosotros es saber cómo tenemos que hacer los cristianos para caminar la fe. Entonces yo primero lo que voy a plantear son las estrategias del sistema de la iniquidad. Saben que la palabra de Dios habla de eso. Y voy a tomar, pero no voy a tomar eso que está en Tesalonicenses, que habla el misterio de la iniquidad, eso es conocido quizás. Yo le quiero leer tres partes de aspectos proféticos que están en las Escrituras. Primero le quiero mencionar, comentar, porque no lo vamos a leer todo, en Jeremías capítulo 11. Allí habla del pacto violado. Y ahí el Señor le reclama a los príncipes de Judá y a varones de Judá y moradores de Jerusalén todo lo que están haciendo, ¿verdad?, respecto del pacto. Fíjense que ellos estaban en un viejo, nosotros estamos en el nuevo, pero le aseguro que hoy está pasando cosas parecidas, similares a lo mismo. Y cuando habla de Judá y Jerusalén, nosotros tenemos que aplicar eso a la realidad de hoy en Cristo. Primero, pertenecemos a alguna de las 12 tribus. Entonces, la del sur sabe que es Judá y Benjamín, la del norte son Israel, todas las otras 10. Pero no vamos a entrar en eso, les comento eso. Ahora, le quiero leer esto, del capítulo 11 le quiero leer el versículo 11, por ejemplo. Por tanto, así he dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Clamarán a mí y no los oiré. Porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, no él, no el único Dios, no Jehová, sino tus dioses, o sea que tenían otros dioses. Y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Bueno, ¿sabe lo que es eso? Son lo que hablamos siempre. Sacrificar a los ídolos hoy significa que esta sociedad está atada a cadenas de hechicería e idolatría, para hacer síntesis y espíritu religioso, que no tiene nada que ver con el carácter de Dios, que no tiene nada que ver con la soberanía de Dios, sino que eso lo manejan las tinieblas. Mire lo que le pide. Tú pues, le está hablando a un profeta que era Jeremías, no me ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Mire que le está hablando al pueblo de Dios, está hablando de Jerusalén y está hablando de varones de Judá, o sea, no le estaba hablando a nadie que no sean de él. Pero fíjense cuál es el problema, que esta gente estaba desenfocada, o sea, no estaba haciendo las cosas con un corazón conforme a Dios. Está bien, estaba hablando del viejo pacto, te dirá, bueno, pero no eran templo vivo, el Señor todavía no había venido, bueno, pero ahora tenemos un testador que ha sellado una gracia de victoria, pero no invalida el estado real de nuestras vidas. Hay algunos que piensan que es algo mágico. No, no es mágico, es un transcurso de tiempo, de trato de Dios. Entonces, esto se lo leo porque después le comento algo, ¿no es cierto? Hay otro que le quiero leer, Ezequiel 21, versículos 21 y 22, le voy a leer. A ver. Dice, porque el rey, lo hemos leído, a lo mejor lo conocen, pero me interesa por una cosa, porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de 2 caminos. Esto llévelo arriba, no lo lleve a la antigua Babilonia histórica. El rey de Babilonia proféticamente es el diablo. Babilonia, si usted quiere, son estos cielos y tierra, son las prisiones de oscuridad. Y está hablando del rey en una encrucijada, dice, al principio de 2 caminos, para usar de adivinación, por eso se lo leo. Para usar de adivinación, dice, ha sacudido la saeta, consultó a su ídolo, miró el hígado. ¿Cuáles son los ídolos que los ángeles caídos hacen acá abajo, esta sociedad? Que está al servicio de ellos, es el misterio de la iniquidad. Así que mire lo que hizo el diablo,
Ha sacudido la saeta para saetear. Consultó al oído, miró acá abajo y miró el hígado. Y eso de que miró el hígado tiene una connotación importante. Es un comentario que le voy a hacer nada más entre paréntesis. El otro día yo estaba orando, trato siempre de estar, a veces no se puede o se hace muy dificultoso, de estar en comunión permanente con Dios. Cada vez que puedo. No soy un tipo que vive en la luna, pero trato de que todo lo que estoy haciendo, ¿no es cierto?, sea conforme a Dios, más allá de las debilidades en el carácter que uno puede tener, porque todos tenemos algo de eso. Pero lo del hígado, el Señor me mostraba el hígado mío herido, o sea, como si hubiera habido una explosión. Me lo mostró así. Todo ensangrentado, así, todo explotado, permítame el término. Yo sé lo que significa eso, yo lo sé. Tiene que ver con esto. Sacudió las saetas, reténgalo esto, y dice, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz de grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres del sitio. Hasta aquí nomás quiero leer. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque está hablando de adivinación, está hablando del ataque a los hijos, a las primicias, a los verdaderos adoradores, de eso, Dejemos a los cristianos religiosos. ¿Y por qué dice esto? Porque es este tiempo a donde los hijos del diablo, sumados a los religiosos cristianos engañados, se potencian en contra de los verdaderos. Pero el problema no es solo el físico, humano, de persona a persona, de institución con institución, sino que el problema es el ataque directo que sufrimos los cristianos en el propósito de Dios, con una disposición, porque lo queremos, a recibir saetas, o sea, saetas que atacan nuestro cuerpo. Este tiempo es un tiempo complicado por esa razón, porque el diablo está usando el ataque contra los verdaderos, aquellos que lo quiere sacar, le quiere destruir el cuerpo. ¿Por qué? Porque sabe que son aquellos que le van a hacer la guerra. Lo que el Señor está necesitando en este tiempo, ¿sabe qué es lo que es? Personas dispuestas a poder tener una actitud de fe que le permita a él poder seguir adelante con lo que él ya logró, porque ya es un plan que está logrado. Le quiero leer en Zacarías, capítulo 11, versículos 4 y 5. Vamos a leer eso. Los pastores inútiles, dice. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza. Le está hablando a Zacarías, un profeta de Dios. Mire que están en el medio del pueblo de Dios, y sin embargo los otros parece que están en otra cosa. ¿Qué es lo que pasa hoy? Así de uno. Apacienta la oveja de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende, dice, bendito sea Jehová, porque es enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ella, o sea, que los que la venden son los pastores. Entonces, ¿por qué? Porque están en complicidad como área religiosa con el área política, económica y de seguridad terrenal. Están siendo apóstatas y prevaricadores, transgrediendo y siendo cómplices de pecado ajeno, que es este misterio de iniquidad, que es el manejo que se está haciendo en este tiempo en el mundo a través de las instituciones. Entonces, le leo esto porque ahora le fundamento esas tres lecturas como una base, como para poder tener un criterio, para poder entrar un poco en esto. Leímos Zacarías 11:4. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza lo que la palabra le llama misterio de iniquidad? Pero escúcheme, hoy ya no hay más un misterio. Misterio será para aquellos que miran todo en la luna, o aquellos que están extraviados de espíritu. Pero si hay alguien que se precia de profético, con un ministerio que Cristo ha enviado y que Él va a despertar, va a llevar y va a terminar confirmando en una presentación, tienen que haber visto y oído y saben lo que la palabra profética significa, y si no lo saben, mejor no hablar. Pero entonces, cuando habla de misterio y la iniquidad, ya no es un misterio, es la iniquidad.
En ese tiempo le llamaban misterio de iniquidad porque se encubre con una apariencia y es difícil darse cuenta porque nosotros somos habitantes de la nación. Y si somos habitantes de la nación, estamos influenciados por una soberanía terrenal que es muy fuerte, porque nos falta recibir más de la soberanía celestial. La nación todavía está encadenada a la soberanía terrenal, por lo tanto nosotros podemos defendernos individualmente a través de una posición de fe, resistiendo al diablo para que huya de nosotros. Pero acá habla de vendedores. Los vendedores son los pastores y los compradores son todas las autoridades institucionales del sistema de la iniquidad, que son el aliento de la imagen de la bestia religiosa, política, económica y de seguridad. Esto es así. Y trate de armonizar estos conceptos, porque son conceptos reales, verdaderos, dichos fácil, dichos rápidos, sintéticos, para no entrar en un desarrollo. Aparte de que hay que verlo, haberlo visto y oído, y la persona que escucha tiene que estar en la misma sintonía de fe, porque adentro está, siendo de Cristo, adentro está, pero está bloqueado por el de afuera, que está encadenado todavía a las cadenas de Argentina. Entonces una persona que está convencida de un error, que para la persona cree que no es error, hasta que no venga el poder de Dios y le cambie esa perspectiva a la persona, y no de mala fe, sino porque está convencido. Peores son los tibios, que no están convencidos de nada y están bien con Dios y con el diablo, es decir, que está para acá, que está para allá, está todo bien. No. Si está equivocado, la libertad del Espíritu de Dios que tiene que ministrar en una congregación correcta, lo va a ir llevando en una liberación, le va a ir rompiendo cadenas. Y bueno, si es muy terca la persona, que a veces se ven en las congregaciones, de todas maneras hay un resultado final, que es lo que el Señor va a hacer en Argentina cuando pueda ya trazar soberanía y ya las cadenas de idolatría, de hechicería y de espíritu religioso no estén más en Argentina y la soberanía sea espiritual y territorial. Entonces la maldad ya no va a poder ejercitarse como hasta ahora. Entonces no interesa cuáles sean o cuántos sean los corruptos, los transgresores, los abominables, los apóstatas y prevaricadores, porque eso no va a funcionar por un tiempo, por un propósito y por una proyección en una dispensación dentro de la gracia de Dios, que no es el tema, en Argentina. Entonces ese problema se termina, pero al día de hoy, lamentablemente, los compradores no se dan por enterados que lo están matando, porque yo quiero entrar en eso. Lo están matando, nos están matando si lo dejamos. No se olvide que todo esto es una reflexión para entrar después de qué hacemos. Pues tenemos que aprender a caminar el poder de la fe, porque si no vamos a ser víctimas de los victimarios, ¿no? Que ya está pasando. Le quiero decir esto, cosas puntuales. Se está haciendo, esto fue siempre, pero ahora lo están haciendo acá. Hay una siembra bacteriológica que están haciendo. Usted dirá, o sea, bacterias. Usted dirá, pero ¿qué es eso? Bueno, son las... no voy a ir a todo lo profundo, pero más o menos le voy a desarrollar prácticamente. Son las corporaciones de la salud. Toda la farmacología de los laboratorios que forman parte de esas corporaciones de los grandes mercaderes de la tierra, que no le importa nada que no sea conquistar todo, aunque maten a media humanidad. Entonces, las víctimas, ¿quiénes son? Y mire, yo creo que nos damos cuenta quiénes son las víctimas. Las víctimas son los indigentes, son los pobres, que a medida que no pueden acceder a los medicamentos que le tienen que vender estos mercaderes, corporaciones que necesitan vender, la siembra bacteriológica la hacen. Mire, yo le voy a decir algo en confidencia. Esto, por supuesto, nadie lo va a decir públicamente, pero hay gente que trabaja y laboratorios que han dicho que están haciendo a propósito la siembra de esas bacterias para provocar venta de ciertos medicamentos. Y fíjese una cosa, que cuando usted sabe bien eso, ¿no? Que cuando sale un medicamento lo tienen que vender. Entonces, ¿qué hacen? Necesitan que todos los médicos receten ese medicamento. Bueno, eso está pasando. Esto que está viniendo acá tiene que ver con eso que leímos en Ezequiel, pero no se olvide, por eso se lo leí, que hablábamos de, eligió la adivinación, dice, consultó la saeta y miró el hígado. Las saetas son los dardos. Entonces, usted me dirá, bueno, pero si las víctimas somos nosotros los cristianos, en definitiva,
no son los del diablo, no son quienes le sirven al diablo, sino que las víctimas somos aquellos que queremos agradar a Dios, que queremos como verdaderos adoradores, con ese llamado de primicia, de manada pequeña, queremos recibir lo necesario para ser fiel a Dios. Entonces, si las víctimas son estas pobres, indigentes, que tienen que recibir esos medicamentos, que tienen que procurarlos dentro de los recursos que tienen, ¿sabe cuál es el problema? Que a medida que la misma sociedad le impide poder tener los recursos de manera digna, o sea, a través de trabajos dignos, pasan a estar a una dependencia paternalista de una asistencialismo. Porque esto es así, sin ninguna posibilidad de recibir las dádivas que le puede dar un sistema en una nación para poder sacarlo del agua. Entonces, al principio, estos mercaderes de la tierra pueden multiplicar las ventas. Esta gente que son las víctimas, al principio la van a poder comprar. Pero y después, usted tiene que saber algo. Las bacterias van mutando. O sea, usted ve que, por eso la palabra, usted no se olvide de esto, que la maldición que entró y se llama pecado original, contiene todos los problemas, no solo afectivos, sino en la salud, el económico también, pero vamos a hablar de la salud. Es decir, que si eso entró, quiere decir que el que los promueve de arriba son esos ángeles caídos que no pueden actuar directamente, nunca se olvide de esto. Necesitan usar aquellos que están dispuestos a servirle acá abajo, que están en un cuerpo, sean de Cristo por error, o sean de Él. Pero las tinieblas, nunca se olvide, no pueden atacar directamente si no pasan por el hombre. Así como el Señor pasa en la individualidad de cada uno, libremente, el diablo es mentiroso, es destructor, vino para robar, matar y destruir, pero tiene que pasar también por personas. Entonces, esas bacterias que van mutando, van a ir provocando consecuencias que son de destrucción. Entonces van a venir con más fiereza y van a requerir medicamentos que son más caros, que tanto los indigentes como los pobres ya no van a poder acceder para comprarlos por las buenas, porque no se le dan esas posibilidades. Entonces obliga, por este sistema de la iniquidad, pasarlo a una trampa mortal, que es procurarse por sí mismo lo que el sistema no le da, que es el dinero. Entonces, eso hace de que entre en ese portón grande que el sistema le ofrece como salida, que es la droga, que es la noche, bueno, todas las cosas que pasan por los antivalores para Dios. Usted sabe que cuando se da este tipo de problema, incluye, no se olvide que ataca a los cristianos, se lo vuelvo a decir, incluye a personas que son cristianos, pero que son muy religiosos, que no saben caminar la fe. Es decir, que ponen expectativas fuera de foco. Es decir, no han sido llevados, no han sido instruidos, no han sido ministrados con la gracia necesaria que le va incorporando la dosis de fe, madurez en el amor de Dios y la obediencia al Señor para poder caminar el poder de la fe, siendo obediente a las cosas que están escritas. Y por lo tanto, se van a encontrar que en un momento, al no darle respuesta a la religión, aunque sea cristiana, porque allí no hay bendición, o sea, al no haber fe, no se olvide que sin fe es imposible agradar a Dios, que la única defensa que tenemos, recuerde por lo cual vino Jesucristo a la tierra, no va a pensar que vino nada más que para hacer una obra teatral o hacer algo mágico, agarrar y decir, bueno, ya lo hice, ya está todo, así que muchachos ahora la tienen todo gratis, entren nomás que ustedes la van a pasar bien. No.
Tenemos que aprender a andar como Él anduvo, es decir, que vino con un propósito. Tenía que dejar, primero vencer a las tinieblas, ya lo hizo, pero aparte dejar algo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros podemos, ni vamos a poder vencer por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que incorporó? Vino a perfeccionar la ley, porque es el autor y consumador de la fe. Es decir, que vino a incorporar esa usina generadora de poder para poder permitirle a los cristianos que cuando se encuentren cercados por la corrupción, por la transgresión, por la apostatación, por la prevaricación, por todas las cosas que este sistema está provocando, cuyo blanco somos los cristianos, tengan un arma defensiva. Porque es bien claro que por de pronto se pueden, por ejemplo, estábamos hablando del tema de enfermedades. Por eso las pestes y las enfermedades se van a descontrolar, Y ese descontrol hace de que los medicamentos que se necesiten sean cada vez más caros y que van a tener acceso cada vez menos gente. Y vuelvo a decir, ¿quiénes somos el blanco? Los cristianos. Es decir, que nos van a poner un cerco por fuera, que es el poder económico que nos limita, nos estrecha de distintas formas, nos quiere hacer cómplice del pecado ajeno, que sería ser partícipe de esta iniquidad, a través de participar de la religión, en el sentido proselitista, estoy hablando de la política, de la economía y de la seguridad, que está al servicio de los ídolos. Porque eso dice la palabra, sacrifica a los ídolos. Detrás de esos ídolos, acá abajo, están todo lo que la palabra le llama grandes mercaderes de la tierra, sin entrar a dar nombre propio, porque no corresponde, ¿verdad?, hacerlo en esta reunión. Pero es bien sabido las estrategias que tienen las tinieblas a través de personas que se vienen manejando desde Cristo en adelante en el logro de sus apetencias. Entonces, estos cristianos religiosos, al ser defraudados, por no tener respuesta, son llevados a la hechicería. Hay mucha gente que, y uno ha visto montones de gente. Es más, hay organizaciones que se dicen cristianas que permiten las dos cosas. Usted consulte con un curandero, con un brujo, no sé si le van a animar a decir, pero con un curandero, un parapsicólogo, un astrólogo, por decirlo. Le dice, hágalo, no tiene nada de malo. Es más, yo he escuchado verdaderas barbaridades sobre ciertos religiosos, digamos así, que opinaban que no tenía nada de malo y mandaban a gente que es cristiana a ese tipo de práctica. ¿Pero por qué? Porque a ellos se les escapaba la posibilidad de poder ministrar el poder de Dios para que operen dones y unción de respuesta del cielo, unción profética. Entonces solucionaban la cosa, pero eso es del diablo. Le decía, vayan, no hay problema, vengan acá pero vayan allá. O sea, lo echaban a la calle de la hechicería. Y otros lo meten en el tema de la violencia. ¿Por qué? Lo meten en el tema de la violencia porque los lleva a que participen de hechos ilícitos, a donde la represión, y es obvio, ¿por qué? Porque no, si sabemos hacer lo bueno, no podemos hacer lo malo. Los magistrados, para que nos traten bien, nosotros tenemos que hacer lo bueno. Si no, recibimos el castigo. Ahora, si a usted lo inducen a que haga eso, igual el castigo lo recibe. Como los blancos somos los cristianos, si usted entra en ese terreno, va a recibir primero que nada el castigo. Es decir, le van a mandar todos los leoncillos, todas las baterías, apuntado a lo que el diablo quiere destruir, que son los cristianos. Entonces, estos compradores son el aliento. La imagen de la bestia, su objetivo es derramar sangre. Eso está escrito todo, yo se lo estoy comentando. Pero sobre todo se lo estoy comentando, ¿sabe por qué? Porque es este tiempo, yo le comencé hablando de la siembra bacteriológica y de un ataque que está sufriendo el cristiano en la parte física. Usted va a ver que va a haber mucha gente que la va a pasar mal, porque le van a querer destruir el cuerpo. Sean, llámele enfermedades, pestes, ataques, accidentes, cosas que le van a tratar de matar. A veces, por los grandes mercaderes de las corporaciones de la salud van a tratar de sacar ganancias.
Pero hay otra finalidad en eso, que es el que le planteé, que le estuve desarrollando, que es llegar a que la gente muera. Los que no tienen recursos se maten unos con otros y entren en la inseguridad, y si no tienen la represión de la seguridad pública, que va a hacer lo que tiene que hacer, y los otros se van a morir por enfermedades terminales. Ese es el plan, porque los grandes mercaderes de la tierra manejan el sistema económico, y para ellos el sistema económico, la plata no es problema. Y usted sabe muy bien que tiene valores predeterminados, caprichosos, conforme el manejo que necesita la especulación hacer en el mundo. Por eso se habla del nuevo orden también. Entonces, bueno, yendo a lo que nos interesa, esta gente que sirve al diablo desde las instituciones, el precio que le exige el diablo para darle protagonismo. ¿Qué protagonismo? Que puedan ejercer potestad, puedan señorearse de la nación, de los habitantes de la nación. Le exige que maten gente, que sirvan al homicidio, o sea, sirvan al derramamiento de sangre, es así. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo al día de hoy, por eso usted ve lo que ve, tanto en el sistema de enfermedades como en la inseguridad, con la violencia, con todas las cosas que están pasando. Hay como un descontrol. La gente está incurriendo en ese descontrol. Ahora, más responsables que las autoridades que presiden no son responsables, pero más responsables son los que están arriba de ellos, los que lo han puesto, a los cuales estas autoridades les sirven. Las autoridades son cómplices de ese pecado ajeno. Los grandes mercaderes de la tierra son los que manejan el sistema y ponen a su liderazgo. Entonces, ¿y los vendedores? Nosotros hablamos de vendedores. Bueno, los vendedores son los pastores, es el área religiosa. ¿Sabe por qué? Porque los llevan a una condición de impotencia. ¿Qué significa eso? Significa que no van a tener respuesta del cielo. ¿Por qué? Porque no le han dado la madurez necesaria, la impartición de la gracia en la fe. No le han dado esa comunión personal que viene por crecimiento. Por lo tanto, cuando vengan los problemas, las personas están en un endeblez, tambaleo. No tienen respuesta, no entienden qué está pasando. Por ejemplo, escúcheme, ¿qué le puede pasar hoy a una persona que está pasando una enfermedad, que tiene un problema serio? Si la gracia de Dios no está de por medio, puede terminar velándole a la persona. ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía, usted ve lo que está pasando, pero más allá de eso, nosotros tenemos que saber algo, que si el Señor Jesucristo vino a la tierra para darnos el poder de la fe, ¿qué está pasando que no lo recibimos? Porque cuando vienen esos problemas es a donde el cielo no tiene que responder. Ahora, si el cielo no tiene que responder, ¿por qué no nos responde? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y cuidado, todavía el agua no nos llegó al cuello, pero está subiendo. Entonces, no se olvide también que la palabra dice que la gracia de Dios tiene que sobreabundar sobre los problemas, para lo cual primero tenemos que recibirlo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si como cristianos estamos escuchando la advertencia profética, nos cubre el amor de Dios, solamente nos quiere despertar a una realidad, quiere que aprendamos a caminar el poder de la fe. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Porque si está a disposición en este tiempo de Dios el poder de la fe, nosotros tenemos que ejercitarlo. Y Dios jamás le va a poder pedir a nadie que es de Él, ¿por qué no ejercitó el poder de la fe? Si a alguien primero no se lo imparte. Porque entonces Dios sería injusto, sería arbitrario. Alguien tiene que impartir la sana doctrina. ¿Para qué? Para que la soberanía de Dios pueda reinar primero individualmente y después, como manada pequeña para cambiar una nación, pueda cambiar la nación, rompiendo todas, ser libertadores. Entonces, los vendedores lo siguen vendiendo a la religión. Miren lo que está pasando, está usando dones y llamamientos. No se olvide que los dones, dice la palabra, y el llamamiento son irrevocables.
Entonces, lo que Dios da no lo quita, pero que lo usa el diablo, sí. La libertad que tiene el cristiano de ponerlo al servicio del reino de los cielos o del reino de las tinieblas, Dios se lo sigue. Dios no sabía el Señor antes de mandar a un cristiano que va a terminar inicialmente, al menos, siendo apóstata y prevaricador. Él no sabía todo el desarrollo de la vida de ese que es de él. Él no sabía que le iba a traicionar, que iba a quedar atrapado en ese tiempo. Claro que lo sabía. Entonces, ¿qué? ¿Para qué le dio los dones? Porque forma parte del cuerpo de Cristo, pues se lo da. Entonces, esos son irrevocables. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se pone eso al servicio de la adivinación, por eso le leí lo que le leí, quedan enlazadas las personas, pues no se dan cuenta. Quedan atrapados en lo que se llama un extravío de espíritu. Y entonces empieza a funcionar ese espíritu que es hechicero. Y fíjense que en los liderazgos que se da un caso como esto, que son de Dios y aún proféticos, cuando pasa esto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pasa que lo están haciendo dependiente y le manipulan. Porque le están manipulando y no se dan cuenta que lo están llevando no a Cristo, sino a un lugar, que es ese lugar, o a un liderazgo, que es el liderazgo de ciertas personas. Ahora, no se olvide lo que pasó con Jesucristo. ¿Se acuerda que lo vendieron por 30 piezas de plata? Lo entregaron. Es decir, que lo hacen como apóstatas y prevaricadores. Por eso dice, no se olvide que estamos leyendo los compradores y los vendedores, se lo leí. Estamos hablando ahora de lo que lo están vendiendo o que nos pueden vender. Y yo me incluyo, ¿no? Yo lo que no quiero es vender a ustedes, ni venderme a mí, pero por eso le digo que tenemos que tener un grado de humillación personal, más allá de los límites que tenemos, porque nosotros tenemos límites, pero eso no quita que el llamamiento como primicias del cuerpo de Cristo, como manada pequeña, y los dones, no lo tengamos o no lo vamos a poner al servicio de Dios. Lo tenemos que poner, pero lo que también tenemos que hacer es aprender a humillarnos en la presencia de Dios, reconociendo ese límite y no creyéndonos más de lo que somos. Ahora, en esa área ya la cosa se complica. ¿Por qué? Porque escúcheme, usted piense, si la cosa fuera tan sencilla, todo sería religión. ¿Qué es lo que pasa? Todo lo hacen sencillo. ¿Por qué? Porque se toman del logo de la palabra, que eso sí es verdad, y entonces le imparten una doctrina, lo congregan, lo apacientan para sí mismos, no lo hacen para el Señor. Nadie puede apacentar a un pueblo, a un cristiano, si no lo lleva a Cristo. Para llevarlo a Cristo hay que conocerlo y entenderlo cada vez más. Nadie puede decir que lo conoce, yo tampoco, y lo entiende 100%. Por gracia y misericordia, un don profético se da para ayudar. Primero me tiene que ayudar a mí, y después tengo que ayudar cuando recibo el fruto de la gracia por oración, ¿no? Por consideración personal de mi realidad. Puedo impartírselo o ministrar o permitir que lo haga el Espíritu de Dios sobre toda una congregación. Entonces no es algo caprichoso, no es que, es más, es una responsabilidad, doble responsabilidad. Una, permitirle al Señor que nos pueda impartir lo que el proyecto, el propósito y el llamado. ¿Cuál es? Para eso, ¿cómo hacemos? Tenemos que aprender a buscar en la intimidad el propósito de Dios, la búsqueda de la madurez, porque necesitamos madurar, y por lo tanto, a través de eso, vamos a ir recibiendo esa madurez que nos va a impartir la gracia y lo vamos a poder dar. Recibimos de gracia, damos de gracia. De lo contrario, no vamos a dar nada que no sea religión. Entonces, en todo esto hay una lógica, hay un curso en este proceso de situaciones que está viviendo Argentina y nosotros como cristianos.
Entonces, para tener un poco de claridad, usted tiene que entender esto. Primero, las tinieblas accionan las mentes y los corazones perversos y transgresores. Un ángel caído, principado, potestad o gobernador, no puede entrar en una persona que no le da lugar. Es decir, si las autoridades, que sí le dan el lugar en todo el mundo, por los frutos, porque eso no es el carácter de Dios ni la bendición de Dios, porque allí no entra nada que haga maldad, es decir, no existe el paraíso terrenal en la tierra, pero sí existe la soberanía de Dios si le dieran el lugar. Entonces, las tinieblas accionan las mentes y los corazones perversos y transgresores. Si estamos hablando de la siembra de bacterias, siembra bacteriológica, que lo están haciendo, es muy serio. Entonces, escúcheme, ¿qué es lo que hacen? Los convencen. ¿Por qué? Porque generalmente son del diablo los que presiden en este tiempo las corporaciones, hablando de eso, y tienen en las autoridades la complicidad en el mundo, ¿no? Para que puedan funcionar. Entonces, si están generando virus y bacterias y lo están sembrando los hombres, instigados por los ángeles caídos, que tienen que pasar por gente que son de ellos, o si no son de ellos, cristianos extraviados que por precio, privilegio, dinero, lo que sea, se prestan a ese juego. Usted piense, accionan las tinieblas, generan eso, y luego ¿qué es lo que van a hacer las tinieblas? Van a atacar a los cristianos. ¿Usted cree que esa siembra? ¿Quiénes son los que provocan la enfermedad? Si la enfermedad entró por el diablo, son los ángeles caídos, todos son los ángeles caídos. Entonces, si la enfermedad entró por eso, hoy cuando todavía entra por nuestro pecado original, entonces quiere decir que lo provocan las tinieblas. Está bien, los hombres le pueden hacer una siembra bacteriológica, pero lo que provocan las víctimas, las enfermedades, las pestes, la destrucción de la carne en los cristianos, son los ángeles caídos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Atacan a quienes, a los cristianos, con espíritu de enfermedades, de pestes, de destrucción de la carne. Así que claro, por eso le leí lo de la orden de ataque, Jerusalén, la hechicería, la adivinación. Si nosotros no dejamos que el poder del Espíritu de Dios nos libere de eso, por eso la insistencia que tiene Dios en este tiempo, se tiene que consumir de nosotros la vieja criatura de verdad, con todo el ADN terrenal que está afectando la naturaleza humana, pero que está en definitiva enlazando y encarcelando el alma y el espíritu. Así que luego que se hace eso, vienen las enfermedades y las pestes que la despiertan los ángeles caídos. Entonces, por eso tenemos que resistirlo al diablo, más allá de las siembras bacteriológicas, pero eso es la práctica de fe en la cual no tenemos que aumentar el ejercicio. Tenemos que aumentar la práctica de la fe en todo, cada vez más minuciosos tenemos que ser en eso, pero lo digo bien, sin perder la actitud de fe de resultado, de bendición. Pero no nos descuidemos, porque si no vamos a quedar, el Señor ya lo hizo. Bueno, si quiere que lo haga, bueno, al fin, yo me congrego, yo oro, así que Él lo tiene que hacer. No. Él quiere consumir, porque vino a deshacer toda la obra del diablo. Y la obra del diablo en el cristiano, el que es de Cristo, está en la carne. Así que tiene que deshacer esa obra del diablo que está en la carne. Así que no puede ser que solamente nos vamos al cielo al final y resucitamos con un cuerpo de gloria. No, tiene que deshacer, porque está escrito y Él cumple todo, ni un tilde de la ley se deja de cumplir. En este tiempo, la entrada que todavía podemos tener para que esos ángeles caídos, espíritus inmundos de enfermedades, pestilencia, de accidentes, de violencia, todo lo que genera muerte física, ¿no?, provocado por ese tipo de cosas, no nos toque. Entonces, así que las víctimas seguimos siendo nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que pasa. El diablo es padre de la mentira, del robo y de la destrucción. Lo que no le dice el diablo a los que él usa acá abajo, hacia el hombre, no se lo va a decir así. Que él le está mintiendo, que finalmente le llega la destrucción. No le dice la verdad.
que sigue entonces una vez que se inicia la maldad en una dirección y con un propósito? Si estamos hablando, miren, todo pasa. Puede pasar en el tema de la siembra bacteriológica, en el tema económico, puede pasar en la inseguridad. ¿Sabe lo que les pasa? Se les descontrola siempre. Siempre se descontrola. Aún los que se creen seguros como autoridades o que manejan científicamente áreas como hablamos de la siembra bacteriológica, se le escapa, se le descontrola. Entonces, ¿cómo? Y está usando a los de él. O sea, a los mismos del diablo se le descontrola. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo necesita que sigan dependiendo de él. ¿Sabe quién le da la inspiración? ¿Quién le da la idea? ¿Quién le da la fórmula para contrarrestar supuestamente esa bacteria y ese virus? El mismo diablo. Porque ellos utilizan una serie de ciencias que son esotéricas. Esa comunicación diabólica con ángeles caídos que existe a un nivel, llámele hechicería, y entonces le da la salida, pero siempre por precio de sangre, al servicio del diablo que necesita matar a todos los cristianos. Y usted y yo somos cristianos. Entonces, todo esto, para que entendamos, es un proceso que está viviendo Argentina, porque nos toca también, estamos en el mundo. Y la verdad que la presa se apresura, por eso se lo digo de esta forma. Hice esta reflexión para que usted entienda cómo es el proceso, trate de entenderlo esto. Porque si no, no puede orar en fe, porque no sabe, usted puede considerar que no es necesario, que no hay que ser fanático, que eso es exagerado, se le fue la mano, el pastor está que no sé lo que quiere. No quiero nada yo. Yo quiero primero que recibamos, y me incluso, la impartición de la gracia en su dosis necesaria. Llámese fe, amor de Dios y obediencia, comunión personal con el Señor, para que podamos resistir todas estas estrategias y que la orden de ataque que incluye a los cristianos, a la derecha, a la Jerusalén, pero nosotros a la verdadera, no se nos meta la trucha que es la adivinación. Nosotros tenemos que tener la revelación profética de Dios, el discernimiento, el radar, el discernimiento adecuado para sentir lo que el Señor siente, para ver como Él ve, entender como Él entiende y utilizar el poder de la fe en comunión personal con Él. Con la medida que tengamos, vamos a ir creciendo, pero la fe que tenemos es suficiente para que entonces Él pueda responder a eso. Y entonces vamos a crecer y le digo algo. Hasta que no llegue un tiempo que va a venir, que es la soberanía de Dios en Argentina, estamos hablando acá, para Argentina. Hay un velo que está cubriendo, un velo, ¿sabe lo que es un velo esto? Que cubre, no deja ver, que cubre la verdad, que bloquea las mentes del cristiano, porque ataca a los que son de Cristo, y le encarcela el espíritu, no tiene sensibilidad, no sintoniza la dirección de Dios. La fe está bloqueada, no pueden sentir lo que deberían sentir. Entonces, esas mentes reprobadas, le llaman romanos, y los espíritus, corazones encarcelados, tiene al cristiano en un yugo de maldad esclavizado. Padecen enfermedades, si bien el diablo entienda esto, no los va a sacar por sacar. Es decir, estamos hablando que si estamos entre las primicias, hay un propósito de Dios que es que aprendamos. ¿Sabe cómo aprendí yo muchas veces? No de una manera agradable. Lo aprendí pasándolo. Por torpe y desatinado, creyendo que estaba en lo cierto o que estaba firme, y resulta que el Señor me demostraba ahí nomás que era vulnerado todavía en áreas de mi vida que yo creía que no. Entonces yo, para ser absoluto, no me tendría que enfermar, pero todavía me atacan y me entran esos dardos. Y no me tendría... Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me la voy a agarrar con quién? Con la gente, con los que siembran ante esta siembra bacteriológica. Pero no, ¿qué me importa? A mí no me tienen que tocar. Esto no es culpa de nadie. Esto es entre el Señor y yo y el Señor. Porque a los cristianos nos pasa esto. Mire,
tenemos una tendencia, porque esto es así, una tendencia a buscar culpables en todo. Porque esto nos pasa a todos. A mí me pasó, no me diga que a usted no le pasó, porque le tiene que haber pasado. Es una tendencia que lamentablemente muchas veces no podemos evitar. Y está mal. Porque entonces el Señor le hubiera echado la culpa al diablo. ¿La culpa de qué? Si vino a liberarnos de esa culpa, que es el acusador para nosotros. Y encima, después fue a los suyos y los suyos lo mataron. Lo hicieron torturar y lo mandaron a la cruz. Mire si no tenía razones. ¿Qué podría haber pensado? Lo que pensamos a veces todavía nosotros, es culpa de estos tipos, mirá dónde estoy. Y esto ni enterado, encima me están acusando a mí como delincuente. Esa es la posición carnal, está mal. Pero era el Hijo de Dios, tenía la medida necesaria como autor y consumador de la fe, el amor de Dios perfeccionado y la obediencia, cielo abierto, pudo superar todas las cuestiones extremas más allá del límite humano. Y eso es una gracia que la ganó para él, no, para nosotros. Y este tiempo se está apresurando y tenemos que entrar a aprender a caminar la fe, porque la presa se apresura, y son todos, Y no es agradable, esto no es un mensaje negativo, ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer, pero es una advertencia, cuidado. Porque esto provoca quebrantamiento repentino en los cristianos cuando son engañados. Y si tienen que esperar el desencadenante final de estos eventos en Argentina para que entre la teocracia, la soberanía de Dios, y cambie todo, cuando Argentina todavía está caminando el proselitismo político en cuanto a la demagogia de promesas, son todos iguales, prometen todo lo mismo, y entonces es cuestión de buscar adeptos, acercarse a personas que lo pueden favorecer eso. No, el Señor no es así. El Señor, la justicia de Dios, que es por fe, pone justicia perdurable. Él hace las cosas como debe hacer y todo le es posible, cosa que no se conoce en una nación todavía. Entonces, individualmente se ven los milagros, prodigios, sí, Dios ha hecho. Pero lo que tiene que mostrar ahora para empezar a juntar lo que está desparramado, que son sus santos, llamados a ser perfectos, eso todavía no se ha visto en este último tiempo, y es lo que va a pasar después de acontecimientos que tienen que venir. Entonces, ¿cómo vamos a caminar la fe nosotros? Y ahora entremos un poco a pensar. Porque en el medio de esta realidad, el blanco somos nosotros, No mire a nadie que no sea un cristiano. Usted mírese usted y diga al espejo, yo soy el blanco, o sea que lo que el diablo me está queriendo satear es a mí. Ah, no, si esto es así, tengo que usar la fe. Si yo no uso la fe, yo soy el blanco. Y hay algo que tenemos que entender, que no somos llamados de ninguna manera a ser el blanco de la desgracia. Somos llamados a caminar el poder de la fe. ¿Sabe el efecto que le provoca a esos ángeles caídos cuando quieren asaetearlo y usted le rebota? Porque no le vulnera. Se entra a desesperar. Entonces magnifica la maldad a través de lo suyo y le pone cada vez más. Si estamos hablando de enfermedades, virus peores, bacterias peores le va a meter. Porque lo quiere destruir. El tipo está mirando hasta dónde resisten, algunos por lo menos de los llamados como primicia, y dice, apuntale a este, atáquenlo porque esto no pueden avanzar más. Atáquenlo, rómpanlo todo en pedazos. Entonces se desespera y magnifica el ataque y hace peores cosas. Se entra a enloquecer. Pero él parece que se olvida que la gracia de Dios siempre viene primero y sobreabunda para poder resistir. No en todo, quizá inicialmente, pero sí en aquello con lo cual Dios tiene primero propósito. Entonces todo el esfuerzo que el diablo quiere hacer es para demorar los tiempos, pero ya perdió. Así que todo esto es denodado. Sin embargo,
Fíjese lo que nos pasa a nosotros los cristianos, que nos molesta. Nos molesta. Y le digo que a medida que usted vaya siendo santificado, cada vez le va a molestar más muchas cosas. Lo cual no le digo que se esconda en un hoyo, al contrario, la luz se pone no debajo de la luz, sino encima, se pone que se vea. Y usted tiene que ser una luz en el sentido de la gracia, que a donde vaya, Dios vaya con usted, le permita a Dios, no a usted. Usted no tiene que presentarse, usted no es que tiene que ir a predicar a todo el mundo, tiene que ir y llevar el poder de Dios, para que se le abran las puertas que necesitan abrirse y que usted sea bendecido. Entonces, ¿cómo caminamos la fe? Mire, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es la medida de fe que necesitamos para este tiempo en Argentina. Recuerde esto, primera cosa, ¿cuál es la medida de fe que nosotros los verdaderos adoradores, como resultado, en fe, tomando esa actitud de fe, necesitamos para ahora en Argentina? No me diga que usted sabe cuál es porque no la vemos. Si usted me pregunta a mí, ¿qué sé yo cuál es? No sé, yo no tengo un medidor que magnifique o dosifique sobre un 100% de lo que es la fe del autor y consumador, cuánto tengo yo. A mí no me interesa cuánto tengo yo. A mí me interesa que estoy en los tiempos de Dios y tengo que recibir lo que para este tiempo el Espíritu Santo está bajando. Ahora, si yo estoy extraviado, si ando apostatando y prevaricando, no tengo temor de Dios, que estoy en religión, soy cristiano, pero más que verdadero adorador, estoy en espíritu religioso, estoy cómplice de un sistema del mundo, es gravísimo esto. Están organizaciones cristianas muy fuertes que están enredadas con todo esto, están apostatando, prevaricando, es abominación para Dios. Están haciendo inmunda la sangre del pacto. Le viene quebrantamiento repentino. Es durísimo. Y entonces la pregunta, ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué? Si yo me congrego y si yo busco a Dios. Si el corazón es transparente y limpio y no le es dado recibir de entrada, no se preocupe, Dios lo guarda. Pero si está en el proyecto de Dios y usted no le da lugar, agárrese fuerte. De la fe que nosotros recibimos, no se olvide que tiene que, la que tenemos, la que tiene usted y la que tengo yo, tiene que estar limpia. ¿Por qué le digo esto? Bueno, es fácil darse cuenta que se puede ensuciar. No se olvide lo que dice la palabra, todo no es lícito, todo no es permitido, pero no todo conviene. Porque eso que no conviene, si la gracia no supera en dosis, esa gracia no sobreabunda sobre la contaminación de esta imagen de la bestia y su aliento, que de todo lo que emana a través de instituciones, de los medios, es sucio, casi todo al menos. Entonces estamos perdidos, nos ensucia la fe. Entonces sí, a veces tenemos la medida de fe porque somos abiertos, estamos en un lugar, esto no lo tomen más de lo que ve, ¿no? Pero les digo, en un lugar a donde Dios nos está llevando. No estamos desguarnecidos acá, Usted, ¿por qué se cree que somos pocos? Porque usted va a ver lo que va a pasar en congregaciones grandes. Yo no estoy profetizando negativo. Después trato de no demorarme mucho. Se provocan dispersiones explosivas por este tema, porque la división está metida en congregaciones grandes. Lamentablemente, ¿por qué? No sé. Yo no voy a juzgar lo que no corresponde. Yo sí sé que ahí está faltando una restauración profética para que se rompan cadenas de apostatación y prevaricación en la inconsciencia que a lo mejor tienen. No hay mala fe, no va a entender, pero sí hay límite de cadena. Entonces Dios le está dando el tiempo, porque Dios no es una persona arbitraria, loca. Pero escúcheme, en ese tiempo es este tiempo. Entonces, otra cosa que, aparte de la medida de fe, tenemos que estar equilibrados en el carácter de Cristo. Tenemos que tener un equilibrio. ¿Por qué le digo esto? Sí. Mire, tenemos que tener primero una actitud de fe firme. ¿Cómo mantener una actitud de fe firme si no nos asentamos en el carácter de Cristo? La pregunta, pregúntenselo, que usted tiene el carácter de Cristo, todo, yo tengo, no. Entonces quiere decir que cuando hablamos de la fe, tenemos que hablar también de la madurez en el carácter, el amor de Dios que se va perfeccionando. Porque
Porque para poder mantener, dije actitud de fe, no se confunda con la medida de fe absoluta de Cristo, no. Dije actitud. Actitud es una posición interior de hoy, de resultado de mañana, que yo llego porque Él la ganó para mí. Pero ¿qué lo va a hacer? ¿Yo lo voy a hacer un pastor? No, lo va a hacer el Espíritu Santo que trae la gracia, pero lo tengo que dejar. Una de las cosas que yo aprendí, porque cometí torpeza, es que yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta que iba yo detrás. No es fácil darse cuenta. Porque todos tenemos un yo, todos tenemos un espíritu carnal, todos tenemos algo de orgullo. Y lo peor que hay es el orgullo religioso. Ese que, porque usted cree que tiene dones, que Dios le da un ministerio, usted es más que todo. Y una de las cosas que Dios a mí me está requiriendo es más humillación personal en su presencia, obviamente, pero yo se lo tengo que dar a ustedes y tenemos que bajarlo acá. ¿Por qué? Porque el riesgo siempre está, porque no tenemos la medida de Cristo, ni en el carácter, ni en la fe, ni en la comunión personal que Él tenía con el Padre. Nosotros no la tenemos así ni con Cristo, ni con el Padre menos. Entonces, tenemos que tener una actitud de fe firme. Para eso tenemos que asentarlo en el carácter. Y ahora la pregunta es, ¿y la revelación profética para no estar extraviado? ¿Usted cree que usted puede mejorar la firmeza en su carácter? ¿Puede recibir los frutos del Espíritu Santo? ¿Puede ir siendo llevado a que se le perfeccione el amor de Dios y la obediencia? ¿Usted cree que lo puede hacer fuera de la revelación profética de la palabra en el logo? Sí, pero ¿y la revelación? De todo el contenido de todo eso. ¿Usted cree que sin eso usted puede afirmar el carácter? No. Eso no significa que usted se va a tener que hacer un seminario y estudiárselo, no. El librito, si usted es primicia, manada pequeña, remanente cogido, lo comió allá arriba, espiritualmente, allá arriba, el hombre interior. Usted lo comió. Ahora tiene que emerger. Por eso los ríos de agua viva, dice, tienen que brotar y saltar del interior. Porque adentro está todo. En el hombre interior de aquellos que son de Cristo está todo. Pero hay un enemigo que tenemos todos, que es este que usted se ve la cara todos los días, si es que se lava la cara y se peina o se baña, en el baño. Todos los días la está viendo. Bueno, ese es el enemigo. Y no es para que usted se odie. No. Es para que usted ore, para que el poder de Dios lo deje de hacer enemigo de lo que Dios mira, que es el hombre interior, su alma y su espíritu. Que el de afuera no sea antagónico, no resista, no rebote la presencia de Dios. Así que para poder tener una fe firme, necesitamos la revelación profética para no extraviarnos. Escúcheme, terminamos de compartir inicialmente una reflexión sobre todo el proyecto diabólico que se está dispensando. Hablamos de varias cosas y escúcheme, si no se da cuenta de eso, ¿cómo va a orar en fe? Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Vamos al médico. Y está bien. No va a pensar que le voy a decir que está mal. Está bien. No, lo que está mal es cuando confiamos en el médico antes que en Dios. Una cosa es que nosotros vayamos al médico y otra cosa es que no confiemos primero en Dios y atenuemos las consecuencias, si es que nos toca de pasar un dardo, esa saeta al hígado, y no la podemos resistir y en parte nos vulneró, vamos, atenuemos el padecimiento de desequilibrio físico que produce una siembra bacteriológica como está pasando ahora. Entonces, lo vamos a atenuar, pero usted sigue orando creyendo que eso se va a cerrar. Es la mejor manera de saber cómo estamos parados en Cristo. Si estamos firmes en la fe o todavía no estamos tan firmes. Quizás nuestra fe se ensució, porque con la que tenemos nos tendría que alcanzar. Entonces no, cuando vemos que estamos superados es porque tenemos duda o miedo. ¿Cuál es la frontera que nosotros tenemos en nuestras decisiones? ¿Tenemos que orar en fe y recurrir al auxilio de la ciencia médica? Sí, ¿por qué no? Pero tiene que estar primero la actitud de fe.
de saber que no tendría que habernos vulnerado. Estoy hablando, hoy está pasando eso, en este tiempo, los ataques de la adivinación, consultó la saeta y se le alargó, ¡pum!, al hígado. Y desde ahí, todo lo que hace el proceso del cuerpo es otro tema, no vamos a entrar en eso. Pero tiene un significado, porque ahí ataca el diablo. Todo el tracto digestivo, no quiero entrar en eso. Bueno, nomás le digo acá, ¿cuál es la frontera de nuestras decisiones? Si tenemos duda o tenemos miedo, ¿qué hacemos? Usted no puede orar en fe, usted no puede sostener, si no está firme en el carácter, para tener esa actitud de fe y resistir sabiendo que el resultado es sanidad si está enfermo. Entonces, hay dos maneras de llegar a la sanidad. Una es aguantando las consecuencias, resistiendo. En un tiempo, nosotros, mi familia, lo que en ese tiempo estábamos, hacíamos eso. Se lo digo, hacíamos eso. Dios sabe que hablamos verdad. Hemos hecho de todo para ganar la gracia. Dijimos, nuestro médico sos vos, Señor. Mi esposa lo dijo. Y en el caso que pasó con una de mis hijas, que estábamos sirviendo a Dios, estábamos en otro lado, nació en la casa de mi padre en Santa Fe, nosotros vivíamos en Córdoba. Y allí se acordó ella de que ella le había dicho, vos sos mi médico, y le atendió el parto. Nació sola. Después llamé justo, Dios hace la cosa bien, un médico que conocíamos allá, que estaba a unas cuadras, que vino a hacer el trabajo de cortar el cordón, lo que tiene que hacer unos tetras, ¿verdad? Que de paso no nos cobró nada, ¿verdad? Es decir, yo no sé por qué le digo esto, nosotros oramos hasta el fin, hasta que Dios nos sanara, pero pasamos límites y límites y límites y parecíamos, no solo yo pasé la mía, pero los chicos que en ese tiempo estaban, llegaron al límite extremo en todos los órdenes, que ya yo tenía que tomar una decisión. Se la llevo a un hospital, no teníamos nada, no teníamos ingreso, vivíamos por fe, y esto no es mentira, Dios sabe que es verdad. Lo poco que recibíamos, no voy a contar, pero era muy poco, o sea, humanamente no nos alcanzaba ni... Al principio nos alcanzaba 20 días, después 7 días, después para 3 días, por el tema de la inflación y demás. Entonces, ¿sabes lo que hacía? Yo me ponía un límite sincero y yo sabía que era verdad. Cuando yo veía que no daba más, que vivía orando, pero le aclaro, nosotros vivíamos orando, ayunando y escritura, en un propósito. Cuando dejé todo, dejamos todo, vivíamos así todo. Y eso pasó durante bastante tiempo, y perseguido. Porque el único que nos ayudaba era Dios. Porque se nos cerraron las puertas, amistades desaparecieron. Todo lo que pasa, siempre cuando esto se trata de un ministerio que Dios tiene un propósito. Y se agravó por publicaciones en un diario, no acá estoy hablando de la ciudad de Santa Fe, que eso trajo que se me vinieran todos encima. El clero, la seguridad, el ejército, todo. Y estábamos solos. En el medio de ese infierno nos teníamos que manejar. Así que, cuando yo tengo que tomar una decisión, me pasó que llegué al límite, había una intoxicación, no sé lo que era una intoxicación en una de las chicas, yo todos los días oraba, me levantaba, pero vivíamos orando, no le estoy exagerando. Era una oración perseverante, casi desesperada, en el límite humano que teníamos en ese momento, y hoy seguimos teniendo, pero menos. Y entonces cuando yo no daba más, yo le decía, Señor, esta es la última oración que hago y si no la llevo a un hospital. ¿Qué le decía a Dios? No aguanto más, hasta acá yo. Si vos no haces nada, pero no se lo decía, ¿cómo no haces nada? Al final, ¿de qué vale? No. Se lo decía sufriendo, afligido, y esto sabe Dios que es cierto, y le decía, esta es la última que hago, Dios, si no la llevo a un hospital. Porque loco no era. Entonces, ¿por qué le digo? No, me lo sanó. Increíble. Lo levantamos ese día, me puse sobre una de mis hijas que era, y le dije, y oré. Y yo sabía que le había dicho primero que era la última. Terminé de orar, nos vamos a la cocina, estábamos ahí, y
se levantó, se despertó, comió, se le fue. La fiebre, todo lo que tenía. ¿Pero por qué? Ese es el límite de las decisiones. Tengo que tener un testimonio de fe libre para saber qué hago, sin dudar. Yo no puedo dudar cada vez que tengo que tomar una decisión. Yo no puedo tomar una decisión porque lo dice la palabra. Porque eso no es religión, eso. Está bien que lo dice la palabra, pero en mi fe, ¿cómo anda? Está limpia, está sucia, tiene una convicción, tiene un testimonio personal. Usted se reconoce en ese límite. Si Dios no se enoja, si lo sabe más que uno eso. Uno se da cuenta cuando llegó al límite. Y Dios lo sabe de antes. Así que, ¿qué le va a decir de nuevo al Señor? Señor, acá estoy, no doy más. Y el Señor diría, ya sé. Pero vos te enterás ahora porque está pasando eso. Yo sabía antes que llegara que vos ibas a llegar a eso. No hay problema. Yo lo hago, pero déjame. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos tan religiosos a veces que le damos tanta vuelta a la cosa que no aceptamos por orgullo que Dios no nos responda. Y entonces decimos, no, yo voy a seguir hasta el fin. ¿Por qué? Porque la palabra me dice, resistí al diablo que tiene que huir. Pero yo lo hago sin sentirlo. Yo no tengo esa seguridad y esa convicción. Sí tengo que orar, pero tengo que reconocer el límite porque puedo cometer una torpeza extrema. Padecer sin necesidad, sufrir innecesariamente. No tengo que dejar jamás de orar. ¿Sabe por qué? Porque esta vez me puede haber vulnerado, pero no va a ser así la segunda. La tercera menos, cada vez menos. Entonces, una manera de probarse en fe, para saber realmente cómo andamos. Porque si no somos místicos, religiosos, hablamos mucho, pero el carácter no está forjado. Por eso le decía lo que le dije. Necesitamos tener una seguridad en las cosas que hacemos. Por eso es necesario buscar primero el reino de los cielos y su justicia, eso lo venimos hablando. Y para que funcione su justicia, que es por fe, debo estar firme. Si la fe es lo que me da la firmeza, busco la fe. Busco la fe. Mire, cuando a usted le vienen pensamientos de duda, no está seguro de algo, sáqueselo. No haga nada porque dice la palabra sin tener un testimonio y no tener una convicción firme de resultado. Ore, reconózcase, Señor, no aguanto, no siento, yo debería, pero no, me está faltando. Yo acá, este diablo, este espíritu inmundo me vulneró y me está provocando problemas y no lo aguanto más. Bueno, por eso es necesario que seamos sinceros y nos reconozcamos, porque seguir orando vamos a seguir orando, pero si tenemos necesidad del auxilio de un andador por ahora, porque estamos flaqueando por las razones que fueran, pero eso tiene que servir al probarnos en fe para saber cómo estamos ante el Espíritu de Dios, si le estamos dando lugar para que se nos incorpore la fe, para que tengamos la medida necesaria. Porque eso lo tenemos que entender, porque si no, no tendríamos que ser vulnerados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nada, nos vamos a reconocer, vamos a decir, Señor, me está faltando más, me enteré ahora, y bueno, está bueno, porque entonces ahora me voy a esforzar más. La próxima vez le voy a dar más trabajo a ese espíritu inmundo, ya no me va a atacar tan fácil. Voy a poder prevenir todo esto y ya no me va a agarrar. En este tiempo, usted tiene que saber que la razón de la enfermedad cuando le entra es el ADN que se llama terrenal, esa genética que está contaminada de pecado original. Lo mismo podemos hablar del problema económico y del problema emocional, ¿no? Hay una predisposición en el genoma humano en todo eso. Eso la ciencia lo ha comprobado, es decir, que el diablo ha hecho un trabajo en este traje de afuera que facilita la labor de las tinieblas para atacarnos. Entonces, como nosotros nos tenemos que defender y es por fe, tenemos que saberlo. Y la culpa no es de nadie.
Esto es algo personal entre el Señor y cada uno de nosotros. La fe es personal, la madurez es personal. Usted tiene que entender que tiene que romper cadenas y estructuras que están en su naturaleza humana. Usted tiene que estar disponible, solamente tenemos que reconocernos. Tanto nos cuesta reconocernos para ayudarnos, porque después cuando nos pasan las cosas nos vamos a quejar a Dios, y si nos quejamos a Dios es por religiosos, porque no hemos sido verdaderos, por lo menos no hemos recibido todo lo que el Espíritu Santo nos quería dar. Entonces aceptemos nuestro límite, pero no para resignarnos, sino para esforzarnos más, para poder orar con más perseverancia. Escúcheme, la religión, producto de la inmadurez que tenemos, porque somos más influenciados por una estructura religiosa que por el carácter de Cristo como verdadero adorador, esa inmadurez nos hace tomar actitudes de repudio, de división, de venganza, de justicia en propia opinión. Aplico mi propia justicia, entonces nos hace buscar culpables, nos hace mirar para afuera, cosa que al principio uno hizo. Siempre, y eso sabe a dónde nos lleva, a huir del enfrentar el problema. Nosotros tenemos que enfrentarlo porque está vencido. Entonces no podemos echarle la culpa. Eso es una estrategia que las tinieblas usan. ¿Sabe para qué? Para que entonces quedemos bloqueados en la comunión personal y la respuesta del cielo no llega. Y después nos quejamos, decimos, Señor, ¿cómo puede ser que vos no me respondas? Y bueno, algo hice mal. Cuando algo no me responde, yo me busco porque es mi responsabilidad y no es culpa de nadie. Que si fallé, flaqueé, algo pasó, algo me está pasando. Entonces, si usted tiene algo de temor de Dios, en amor estoy hablando, porque estamos en restauración, y de sentido de sus límites, que es la convicción de pecado, póngase a disposición del Espíritu Santo. Entonces, cuando tengo que tomar una decisión, ¿yo en quién confío? ¿En Dios o en el hombre? Sobre algo. Por ejemplo, ¿confío en la medicina o confío en Dios y en la medicina? No, yo confío en Dios sobre todas las cosas. Y si es necesario, si tengo esa frontera y estoy inseguro de algo, y yo entiendo que Dios me permite, que más no es contradictorio a la fe, sino que puesto al servicio correcto, la ciencia, está bien, si también forma parte de Dios. Lo que pasa es que acá abajo se ha transformado todo en un mercaderismo y un mercenarismo, entonces está todo desvirtuado. Y hoy hay que tener cuidado, aún cuando usted consulta a un profesional. Esto para todo, no para solo la ciencia médica. Ese es el problema. ¿A quién vamos? ¿Qué hacemos? Si estamos hablando de mercaderes y el sistema forma parte y a todos atrapan eso, entonces uno no sabe a veces si le están diciendo la verdad o le están sacando la plata cuando la tiene. Entonces, ese es el problema. Usted puede pasar un proceso creyendo, orando, mientras está pasando un proceso de enfermedad, por ejemplo, por algo que ha sido asateado, cosa que está pasando en este tiempo, le aviso. Pero eso está hecho por siembra bacteriológica, le digo, y cada vez va a aparecer más. Eso es perversidad total. Pero nosotros no nos tiene que tocar. Entonces, ¿qué? Tenemos que orar. No se olvide que nos están matando. Dice, beberéis cosa mortífera y no nos tiene que hacer daño, pero nos hace daño. Nos está matando en la alimentación, nos está matando en la bebida, nos está matando en la medicina, en la farmacología. Nos están asesinando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Víctimas? No, yo no quiero ser víctima. Yo soy llamado a vencer, a resistir y que esas cosas no me toquen. Para eso Dios me da el arma de la fe a través de la oración. Lo que pasa es que hemos perdido sanas costumbres como orar en cosas tan simples. No digo que usted va a ir con una Biblia bajo el brazo, se va a presentar en un trámite o va a ir en el nombre de Jesús. Yo le digo, no, eso es antes. La victoria se logra antes, usted va en la gracia de Dios, Dios va con usted. Pero se han perdido sanas prácticas, que es la oración de fe para todo. Aún es sobre los alimentos, y no. Con esto, yo le digo algo, mire, me estaba acordando de eso. Yo cuando comencé, que me presenté ahí en Omar Cabrera, en Visión de Futuro en Santa Fe hace muchos años, bastantes años.
Yo me acuerdo que yo vivía en el cielo, era el comienzo, pero estaba en ayuno, oración y escritura, entonces yo volaba. Y yo ponía por obra todo. O sea, y me acuerdo que me trajeron un té. Mire lo que hice, hoy no, a lo mejor no lo hago, porque ahora entiendo que no es tan así, eso más bien tiene una estructura demasiado religiosa. Estamos hablando entre consiervos con una unción, padre de naciones. Me traen un té, me pidió, y yo, uno pidió el otro vez, ¿sabe lo que hice? Agarré y dije, espere. Y oré por el té que iba a tomar, casi ridículo, me atrevo a decirlo. Le digo, estábamos bajo la presencia de Dios. Bueno, eso era muy religioso, pero era sana la práctica. Después con el tiempo, ¿qué pasó? El riesgo de pasarse al otro lado y no hacerlo más. Dios va conmigo, estamos bajo la gracia y bajo la unción. ¿Y si se me ensució la fe? Porque me contamina todo esto. Y ya mi corazón se ensucia. Y ya no tengo la sensibilidad, pero sí creo, pero estoy asociado, y yo estoy tomando cosas mortíferas, o estoy comiendo, ya le digo que eso es general, pues eso tenemos que orar, pero es una actitud de fe, no una ceremonia religiosa, no una práctica litúrgica, nada de eso. Estoy hablando que tenemos que recuperar el poder de la oración de fe para todo, pero absolutamente para todo, porque estamos en el horno. Se lo digo práctico, le traduzco la olla hirviente, que está en Ezequiel, pone piezas escogidas dentro de la olla, para que el fuego le quite la herrumbre. Piezas escogidas, nosotros somos escogidos de Dios. Entonces, no, vamos a tomar una recuperación en fe, no en religión. Si de la religión venimos, tenemos que salir. Tenemos que tomar una actitud de fe que varíe nuestra posición. Si usted va al área económica, en el ADN todos tenemos, escuche esto, porque todos estamos en esto: egoísmo, avaricia, miseria, pobreza y destrucción. Le vuelvo a decir: egoísmo, avaricia, miseria, pobreza y destrucción. Y esto es personal, la tenemos en el ADN terrenal. ¿Qué quiere que le diga? Venimos con promesa de prosperidad de parte de Dios y nos encontramos con una carcacha que es este cuerpo, ¿verdad?, que tiene todo lo contrario. Y entonces queremos ser prosperados por Dios, pero tenemos conductas que pasan por una vieja criatura en el carácter: egoísmo, avaricia, miseria, pobreza y destrucción, que es inexorable, está. Y es personal. Quiere decir que si yo no me dejo liberar por el poder de Dios de todo eso, y hablando del área económica, mi situación, bueno, tenemos que liberarnos del ADN, de la predisposición, la destrucción de la carne, lo que venimos hablando, pero en el económico también. Si yo no hago eso, todo lo que yo hago va a dar lugar a decisiones que están equivocadas. Sin querer, yo me voy a equivocar y eso me va a traer consecuencias. Entonces, es importante en este tiempo que el poder de Dios obre en nuestras vidas, en todas estas cosas. Mire, si metemos la posición de un cristiano en una congregación, porque quiero llegar a una conclusión por las cosas que van a pasar, quiero que te advertido. Si metemos esto en una congregación, se proyecta en la comunión de los santos la comunión de los no santos. Se hacen transferencias, se mete ahí adentro. Ahora, el que tiene que parar eso son los liderazgos. Es decir, primero tienen que estar cambiados, porque no pueden dar lo que no tienen. Y no es hablar mensajes de esperanza y de fe, sí, está bien eso. Es tener la gracia incorporada para poder ministrar a la gente de ese lugar, ese cambio. Si no, estamos contaminando toda la congregación. Y eso trae, ¿sabe cuál es la consecuencia de eso? La división y la dispersión. Le digo esto:
división y dispersión explosiva en las congregaciones, cosa que va a pasar en algunas. Entonces, hay dos posibilidades que se ven dentro de lo profético. Estoy hablando de lo profético, congregaciones correctas. Una, los liderazgos carismáticos. Esto le digo para que usted vaya comprendiendo amplio. Los liderazgos carismáticos que seducen a la gente a través de un autoritarismo. Sabe que hay dos tipos de congregaciones, la episcopal y la congregacional. La episcopal es la verticalmente crística, ministerio que Dios le da la autoridad para presidir. Pero si no están transformados en el carácter de verdadero adorador, o le falta más, tienen un problema. Terminan seduciendo a la gente a su criterio. Hacen a todos los que van ahí, a los dones y a la unción del Espíritu de Dios del ministerio. O sea, a ellos, a los que presiden. No los llevan a Cristo, no lo hacen a propósito. Pero está pasando. Entonces se transforman en apacentadores de sí mismos. ¿Qué es lo que pasa en esos lugares? Se mete un espíritu de proselitismo, hechicero, religioso, de error, de apostatación y de prevaricación, aunque no lo piensen de esa manera. Y eso es lo que da el resultado de la dispersión por división. Porque el proselitismo religioso divide a la gente por opiniones. Le vuelvo a decir. Todo aquel que maneja un proselitismo religioso tiene la aceptación de la gente que opina igual. Mire que estoy hablando de opinión, no estoy hablando de la mente de Cristo ni de la palabra de Dios en el sentido profético. Sino que en realidad cada uno dentro de esa congregación, sobre todo las grandes, que es donde ocurren las explosiones, manejada por esa manipulación que hacen los liderazgos de los dones y de la unción ministerial y aún de la doctrina, porque la doctrina es verdadera en el logo, pero no en el rema, porque quizás le está faltando, que es lo que pasa, el despertamiento de un nuevo tiempo en la unción profética, pero sobre todo para que se le imparta la gracia. Porque para eso hacen falta quienes le impartan esa gracia. Entonces, la otra cosa es la correcta, eso es lo que está mal. Por eso van a ocurrir dispersiones y explosiones si no hacen las cosas que Dios necesita que hagan. La correcta, ¿cuál es? Es la que trabaja la unción del Espíritu de Dios en la libertad del Espíritu Santo, bajo la autoridad de ministerio que tienen esa autoridad para presidir, y es la de restaurar a lo que ya ganó Cristo, que es esa gracia de santos hechos perfectos. Fíjese, en esa unción, mire lo que puede hacer Dios. Y siempre en la libertad del Espíritu de Dios, eso es lo tremendo. Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos echen, a que nos llamen. Por eso ese refrán, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Y aplicable a esto, lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque fíjese lo que hace en esa libertad el Espíritu Santo cuando son congregaciones que tienen la unción adecuada para presidir. Primero edifican el altar, o sea, edifican la santidad hecha perfecta, van llevando los distintos tiempos de Dios, bajando la fe necesaria, el amor de Dios necesario, y la obediencia que se va perfeccionando. Entonces la gracia sobreabunda, y cuando vienen estos problemas que ahora están y van a ser peores, lo podemos resistir. Separan libremente a eso que dijo el Señor, salieron de nosotros y no eran de nosotros. ¿Sabe la cantidad de gente que pasó por acá? Algunos eran religiosos y otros salieron de nosotros y no eran de nosotros. No están. Y bueno, si son más religiosos que cristianos, en su tiempo, estamos en Argentina, recibirán la comprensión, si no cambian, con lo que se llama quebrantamiento repentino. Y si no ha sido esa actitud de rebelión, será que no es el tiempo, les llegará ese tiempo. Así que separan libremente quienes salieron de nosotros y no eran de nosotros.
se van. Los religiosos proselitistas, ¿sabe para qué cosas tan aptos? Es decir, una persona cristiana que es muy religiosa está bajo una faz proselitista. ¿Sabe para qué es apta esa persona? Para aceptar su propia opinión. La propia opinión es una coincidencia como si fueran políticos. La plataforma, en este caso la doctrina. ¿Estamos de acuerdo en lo que dice Entonces estamos. Cuando hay algo que no me gusta, chao, no estoy. La división empieza en el corazón. Si no se deja transformar porque no le da la libertad, nunca va a saber lo que es verdad de lo que es mentira. Entonces, los religiosos tienen ese problema. Ellos lo junta la opinión coincidente. Están de acuerdo. Ahora, ¿sabe cuál es el resultado de eso? Se terminan dispersando y arman su propia iglesia. ¿Qué es lo que está pasando y va a seguir pasando? Pero cada vez más. Dividido. Fuera de orden, pero bueno. Yo no hablo de lugares que están mal, digamos, profesos, que no son cristianos. Estoy hablando de lugares proféticos donde está este problema. Necesitan recibir la impartición de la gracia que le elimine este problema. Eso va a pasar, está pasando. Entonces, cuando los lugares proféticos, que son cristianos, que forman parte del cuerpo de Cristo, que Dios ya ha levantado, cosa que está pasando en congregaciones de Argentina, y que están en su tiempo, lo están desarrollando, se mete ese espíritu religioso, espíritu de idolatría o espíritu hechicero, que es lo mismo, es lo que da lugar a la dispersión que va a venir. Entonces, Dios está llamando a este tiempo a una reflexión profunda sobre todo los liderazgos y al pueblo de Dios. Mi responsabilidad en este lugar es esta: que ustedes no lo toquen, este tiempo, que no los afecte. Pero ustedes tienen que saber que usted no está obligado en este lugar ni en ningún lugar tiene que estar obligado. Pero que usted no es la medida para tener coincidencia en su propia opinión cuando usted tiene que cambiar la opinión porque no tiene la opinión de Dios. Cuando usted cree que tiene razón, está equivocado. Hágase ignorante, dice la palabra. ¿Por qué? Porque yo no sé exactamente cuál es la opinión de Dios que tiene sobre mí. ¿Qué tanto tengo de verdad y qué tanto me falta que se me vaya de lo que tengo del pecado original? Sí, yo sí, me falta, me pruebo en fe, pero digo. Entonces yo no puedo escuchar una palabra que quiere deshacer todas las obras del diablo y que lo que quiere es impartirme la nueva criatura que va creciendo con la medida de fe que la voy a necesitar para vencer todo. Yo no soy, si yo creo que está equivocado, yo acepto, porque he pasado, he visto, lugares de mala instrucción, que apacientan a la gente para ello, aún en cantidades, congregaciones grandes. Y hay otras que fueron buenas en su tiempo y que cayeron en ese tipo de problemas y hoy no levantaron cabeza todavía. Siguen, pero volando muy bajo con peligro de tragarse una montaña que le aparece. Entonces, pero uno sabe que son cristianos, sabe que van a despertar, pero quebrantamiento repentino. A mí no me gusta. Mi responsabilidad acá es para que los que venimos a este lugar, aunque los que estén lejos también y pueden ver esto por internet, que siguen nuestras reuniones o que pertenecen y se sienten identificados, eso es importante. Usted no puede estar obligado acá ni en ningún lado. Usted tiene que darle lugar al Espíritu de Dios para probarse en fe, para poder tener un testimonio personal de que lo que hoy el Espíritu de Dios nos está diciendo, a mí me lo dijo antes, por eso preparé esto, es cierto. Es muy feo que usted se encuentre con una confrontación, se va a acordar de esto que Dios nos está diciendo, y uy, me lo dijeron y yo no lo creí, me faltó oración, no tuve disponible a Dios, no tengo la fe y ahora tengo que pasar dándome contra la pared, aflicción de la carne, sin necesidad, sufriendo enfermedades, aguantar la pestilencia, espíritu de destrucción. Entonces, todo eso que tenemos en la parte económica,
se tiene que ir de nosotros para que esta maldición de cerco económico que viene a través de un paternalismo estatal en el mundo, que quiere provocar la intromisión de un nuevo orden con mucha sutileza, pero no sé a quién puede estar encubierto. El que tiene un poco de apertura se da cuenta de que esto, el desarrollo de este tiempo es tan perverso y cada vez más perverso que no tiene solución de hombre, que la única solución es la que Dios va a dar, que forma parte de la recuperación de postrera gloria de la teocracia. Así que todos los políticos, todos los que andan por ahí, están equivocados, no van a solucionar nada y van a complicar más las cosas. Porque no hay solución, porque los que están detrás, encima de ellos, persiguen una sola cosa: usar sus vidas y sacarlos. Cuando ellos puedan poner la cabeza y puedan poner el rostro y aparezcan como un mesianismo terrenal o salvadores de una situación global. Los cerebros del mundo que tienen un diseño para aparecer al final, usando hasta ahí a todos aquellos que se prestan al mercaderismo o al mercenarismo. Así que no, vamos a tomar actitud de fe. Usted tiene que saber, en el tema de las enfermedades, que hay un ataque que se está soltando y se va a agravar, y que está hecho a propósito, por siembras bacteriológicas, aunque lo que lo promueven son los ángeles caídos, y lo que atacan a los cristianos son esos mismos ángeles caídos una vez que sembraron los hombres perversos que les sirven acá abajo esa siembra. Así que vamos a orar en fe, porque no nos tiene que tocar. Comer y beber cosas mortíferas no hay problema. Vamos a orar para que lo que comamos no nos destruya toda la parte digestiva que lo está haciendo. Cáncer de colon cada vez más. Cáncer de todo. Ya hablamos una vez del aparato genital para una mujer. Todo tiene una razón. Pero nosotros tenemos que orar para que eso no nos toque. Entonces cuando nos toca, hay nada más que para que seamos más esforzados y valientes, que oremos más, esperando que la próxima vez no nos vulnere de esa manera. Y vamos a ver cómo no nos vulnera de esa manera. Vamos a ir creciendo. Pero tenemos que practicar la oración ferviente de fe por las cosas que están pasando. Porque este es el tiempo, si no la vamos a pasar como cristianos muy mal. El primero que sufre es el Señor de arriba, porque está queriéndonos ver distinto. Todos estamos llenos de cuestiones egoístas y personales, pensamos en el yo. Más bienaventurado es recibir que dar, dice eso, no. Dar que recibir. Entonces, cuando yo no tengo una predisposición en el amor de Dios a sobrellevar la carga de los otros, a ser obediente, a estar en sujeción, a no salirme de la posición que el Señor me puso, para eso está el apacentamiento pastoral bajo dirección profética, para que no lo toque la maldad. Si Dios primero advierte, luego imparte la gracia, cuando llegue el evento la resistimos y seguimos adelante. ¿Qué va a pensar usted que hacen los otros que no pueden hacerlo? Siendo hermanos de la fe. Lo van a mirar y van a decir, ¿y por qué yo no? Y esto sí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿sabe por qué somos pocos? Lo que trajo Dios, yo no busqué a nadie, y pasaron muchos. Los que vienen de entrar saben que es cierto. Pero salieron de nosotros, no eran de nosotros, otros son muy religiosos. Ninguno sirve para el propósito de Dios que Dios tiene con nosotros. Dios no quiere acrisolar, nos quiere liberar, restaurar. Y eso ya está hecho. Y no estamos por casualidad en este lugar, sino estamos con un propósito que está hecho. Solo que hay que creerlo y hay que dar al Señor la posibilidad que nos baje ese testimonio. Muy bien, vamos a terminar esta reunión, vamos a orar. Esto fue un poco diferente, me tomé este tiempo porque la presa se apresura. Aparte, porque esto se lo digo por experiencia personal, nosotros le voy a pedir una cosa: ore por esta congregación, los unos por los otros, oren por todo, porque estamos atacados todos. A nosotros, a mí me quieren matar. No me importa si no lo cree, yo sí sé por qué lo digo y porque lo padezco. Entonces, no solo nosotros, mi familia y todos los allegados, a medida que se identifican con el propósito de Dios y quieren afirmarse, más ataques reciben. Entonces, uno que tiene que hacer, tiene que ponerse
como escudo en el sentido de interceder o de ponerse delante en la brecha, para que no lo destruyan. Pero es necesaria la obediencia, porque si las personas no están de acuerdo, se interrumpe la corriente de la comunión de los santos, es como que salta el fusible, ahí se interrumpió. Entonces es perder el tiempo. Usted tiene que entender que está en un lugar, cuando viene a este lugar, a donde usted va a recibir lo que después usted se va a dar cuenta cuando lo ejercite y vea la respuesta. Y cuando usted, cosa que no habría que hacer, mire así y mire así, va a ver cosas distintas de otro cristiano. Pero yo a veces casi me desespero porque veo demasiada liviandad, mucha religión, mucho autoengaño, falta de asistencia a la búsqueda de la presencia de Dios, y de esto sí lo hablo por lo que está a nuestro alcance. Tendríamos que correr a la presencia de Dios, sabiendo de nuestro límite. ¿Cuál es el problema? Pero es justamente lo que tenemos que hacer. Más en debilidad estamos, más tenemos que buscar la presencia de Dios. Y no disparar de la presencia de Dios, y el resultado ya está. Yo no quiero llegar al resultado a los tumbos, yo quiero llegar bendecido. ¿Por qué me voy a escapar? Lo busco. Y las cosas que no me gustan, si necesito el auxilio de profesionales, por decir así, pero confiando en Dios, elijo primero a quién. Porque no se olvide que están los hijos del diablo, están los mercenarios y están los mercaderes. Y usted es un cristiano. Y usted no va a poner la cabeza porque se la van a cortar. Si usted tiene plata, le van a sacar todo y no le van a dar la solución. Entonces, la decisión está en tomar la decisión que tomaría el Señor en nuestro lugar. Y ahí está. ¿Y cuál es? Bueno, por eso tenemos que tener limpia la fe. Limpia la fe. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para irnos, vamos a orar por diezmo, por ofrenda. Por favor, ore por este lugar. Ore por este lugar. Acá es el blanco de todos los brujos, hechiceros, curanderos, sacerdotes del bajo pueblo, llámenle como quiera. Somos el blanco. Y tomo la responsabilidad de lo que le digo, pero no estoy hablando por hablar. Y tenemos que guardarnos todos lo que somos o decimos que pertenecemos a este lugar, lo de cerca y lo de lejos. Hay gente que me está hablando de afuera. No están acá, y sin embargo lo hacen, porque Dios le da un testimonio. No son gente que han venido a traer, no. Pasaron, tuvieron un poco. Pero Dios le ha dado, ¿por qué? Porque lo trajo, yo no lo traje. Vamos a orar. Espíritu, yo le pido que oremos todos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, soltamos tu poder, tu fuego, tu autoridad. Nosotros te damos gracias, pero te pedimos que el poder de tu palabra, que es virtud, que da resultado, caiga en buena tierra en nuestras vidas. Aunque sea al 30%, pero ojalá fuera al 100%. Pero nosotros no nos creemos más de lo que somos, sino que queremos humillarnos de verdad en tu presencia. Señor, no nos escondemos, acá estamos. Hay cosas que no nos gustan, situaciones que no nos agradan, pero bueno, las aceptamos. Pero a la vez te decimos que tenemos que superarlas mejor, sin que nos afecten. Por eso, en esta noche, nosotros reconsagramos nuestras vidas a la obediencia, a la fe, al amor de Dios, al resultado de lo que antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Señor, bájala, que se haga carne en nuestra vida. Libéranos de la duda, de la incredulidad. Límpianos en el nombre de Jesucristo.